para que ya hables algo de ucraniano has tenido que pasar mucho tiempo y has pasado mucho tiempo. De hecho, al segundo día de estallar la guerra, tú ya estás en la frontera con Polonia. Sí. Háblame un poco de la decisión. O sea, de repente tú dices, aquí Putin ha invadido Ucrania, me voy para allá. Mira, yo venía de Liberia y iba a estar en casa más o menos un mes y medio, me volvía porque tenía un caso de corrupción muy potente que quería seguir investigando, ¿no? Y, pero yo había estado en Ucrania en 2019 y 2021 y sentía que, bueno, sabía un poco del país, tenía un conocimiento que igual cierta gente no tenía. Bueno, una semana antes de la invasión coincidí en un evento con Marc Marginedas, Ujú. periodista, yo creo, pues, muy bueno del Sí. periódico Cataluña, y vino a Pamplona, hubo un evento para conmemorar la muerte de David Beriain, Mm. para mí el mejor reportero que tenemos, o hemos tenido en España, y me dijo, él sabía que había estado en Ucrania, y me dijo, oye, siguiente viaje que vaya a Ucrania, ¿quieres venir conmigo? O algo así, ¿no? Me dijo, si quieres vamos juntos. Mm. Y yo, claro, coño, una oportunidad como esta, no Claro. todos los Sí, días, sí, como sí. si tú me dices para ir contigo, ¿no? A Afganistán o al mundo, aunque sea, ¿no? Y dije, vale, y de repente, invasión, a la semana siguiente. Claro, yo me quedo así, y me escribe, ¿vas a venir? Y yo, Marc, no sé, o sea, no tengo nada, no tengo un chaleco, no tengo casco. Eh, yo mirando Twitter, poniendo la tele, viendo los helicópteros sobre Kiev, los blindados rusos avanzando por Sí, los que sitios, todavía no se sabía lo que iba a pasar ni si Ucrania iba a resistir. y o- pintaba feo. o- O sea, los primeros días pintaban feos porque estaban avanzando hacia Kiev, no estaban en el Donbass, no estaban... Avanzaban por todos lados, por todas direcciones, ¿no? Yo con mi gran ojo clínico dije que Ucrania iba a caer y que iba a caer pronto, ¿no? Es decir, esto me recuerda mucho que los periodistas tenemos que evitar ser meteorólogos y dejar las La predicciones, bola de cristal, ¿no? ¿sabes? Dejar la bola de cristal y dedicarnos realmente a contar lo que está pasando, ¿no? Porque si no, es verdad que reconozco que yo no imaginé que Ucrania iba a resistir y que le iba a dar la vuelta en esos primeros días. Entonces decides que sí, que oye, me voy con Mark. No, no, no. Entonces No, digo, voy a conseguir un chaleco como sea. Entonces claro. llamé a amigos que tienen algún padre policía. Nada. A Gonzalo Laluce, un periodista que estaba en Voz Populi y que se hacía temas de defensa. Oye, Gonzalo, un Consígueme un chaleco. chaleco. Yo no tenía ni idea. Y ahora pienso, digo, pues igual no era tan necesario, pero en ese momento, pues Bueno, ahora sí que, es decir, o sea, yo en ningún conflicto que he cubierto he llevado chaleco antibalas, pero me parece que era una gilipollez por mi parte, porque de hecho el periódico me mandó un chaleco. Lo que pasa es que entre lo que pesaba, tal, no sé qué, luego tenía siempre la sensación un poco de que estabas cubriendo un conflicto, tú tenías tu chaleco y la gente con la que hablabas no lo tenía y era no, me chocaba, ¿no? Como un poco privilegiado. Pero es una gilipollez, yo creo que hay que llevarlo. O sea, no, y en realidad al principio casi ni lo usé. O sea, lo que te iba a decir, ahora claro, en el frente, obviamente, pues los torniquetes, sí, el casco, obviamente sí, ¿no? Pero bueno, entonces luego llamé a RSF, que ahí tengo, bueno, a Reporteros Sin Reporteros Sin Fronteras, Fronteras, sí. la gente que está ahí me cae estupendamente bien, realmente son muy buena gente y muy buenos periodistas, pero me hicieron un poco el lío, porque me prometieron un chaleco, luego me escribieron para cambiarme la talla, yo ningún problema, dame el que sea, y luego me dijeron, oye, no hay chaleco. Y yo, me he suscrito, he pagado, me has dicho que sí por email. Entiendo que todo el mundo estaba buscando, ¿eh? No lo culpo y... Sí, de hecho, a mí me llamaron para ver si yo podía conseguir chalecos antibalas también, porque había cerca de 40 reporteros, muchos de ellos muy jóvenes, algunos en su primer conflicto, y la mayoría estaban sin chaleco, sin casco, sin seguro, por supuesto, en condiciones muy precarias, ¿no? Porque de esto podemos hablar luego, ¿no? De la precariedad del reporterismo de guerra. Pero entonces, ¿consigues o no consigues No chaleco? consigo. Y te vas de Y todas entonces me llama formas. Mark Ah, otra vez va- y me dice, oye, ¿vienes o no? Y yo, pues venga. voy. Mientras con el altavoz compré el avión desde Madrid. Yo vivo en Pamplona. Compré el avión desde Madrid y pues y me dice, pues me queda sacar al perro para dejárselo a mi padre en plan aunque sea sacado. Avisarle a mi padre, oye, papá, me voy a Ucrania. em, Comprar un bus, que no había ese Pamplona, entonces cogí un bus desde Logroño y dije, pues ya está. Y entonces fue ahí, cuando estaba sacando al perro, cuando me entró el miedo de verdad. O sea,
yo que desde que estaba en la carrera, desde que estaba en bachiller, quería ser reportero de guerra, había estado en Ucrania, pero yo creo que no era una guerra de verdad. Estaba buscando un chaleco, estaba mirando la O sea, te tele, ibas a tu primera gran guerra. sí. Y cuando estoy sacando al perro antes de irme a Logroño para bajar a Madrid, digo, tú, pues yo quiero esto de verdad. O sea, Es una decisión fundamental, porque es verdad que uno puede haber hecho muchas cosas en el reporterismo y demás, pero cuando tienes que decidir ir a una guerra donde sabes que te pueden matar y donde además vas a ver cosas terribles, es una decisión profesional fundamental, ¿no? Pero me interesa hacer una pequeña pausa en el sentido de que hay un momento que le dices a tu padre, papá, me voy a la guerra. ¿Y cuál es la reacción? me lo imaginaba, me dijo, me lo imaginaba. Ya, Porque, claro, aunque no hubiera ido a una gran guerra, yo en su momento ya le dije, oye, papá, me voy a Ucrania en el 2019, que no tenía nada que ver, sí, no era todavía lo que... pero yo estaba en Erasmus. Entonces yo estaba en Erasmus en Polonia, acababa la carrera en Polonia, y le digo, llamo febrero, papá, te mando unas cajas para Pamplona, que me voy a Ucrania, al Donbass. Y mi padre no se lo creía. Es que me contestó, de Erasmus no se va a la guerra. Siempre he dicho, eso es un buen titular para un libro. De Erasmus no se va a la guerra. Claro, él te manda, o sea, te manda, entre comillas, te manda, porque ya eres adulto, pero a estudiar Erasmus y tú acabas en la guerra, claro. Yo entiendo que desde el punto de vista del padre es un poco decir, pero ¿qué estás haciendo, no? Sí. No, me acuerdo, no sé, tengo muy buena relación con él y le dije, ¿qué prefieres? ¿Que salga de fiesta, que beba, que me drogue? Pues a la guerra, ¿no? Y mi padre pues, se rió, pensó, tengo un hijo tonto, yo qué sé qué pensó. Pero entonces cuando llegó 2022, pues me dijo, me lo esperaba. Y le llamé a mi madre y mi madre me dijo, lo que te haga feliz. Qué bueno eso. Me impactó. Eso es impresionante, Sí. porque y esto has citado antes a David Brian, que coincide contigo, una leyenda, ¿no? Del reporterismo. Y yo escuché una entrevista que me impresionó mucho con su madre cuando ya lo mataron. Eh, y ella decía eso, ¿no? Es que esto es lo que le hacía feliz. Y yo no era quien para decirle que no lo hiciera. Y eso, yo creo que el hecho de que tu madre diga eso es un amor extremo, ¿no? En el sentido de decir, yo voy a sufrir, lo voy a pasar mal, pero sé que esto es lo que tú quieres, ¿no? Y creo que hay un poco en esto de egoísmo de los que hemos hecho esto, en el sentido de que sometemos a nuestras familias, a nuestros amigos a esa preocupación. Y por otra parte, creo que hay una generosidad brutal de estas personas que en vez de echártelo en cara o decirte no te vayas, entienden qué es lo que quieres hacer, ¿no? Tal cual. O sea, creo que no se puede definir mejor. Pues oye, olé por tus padres, que además, como bien dices, es que te conocían. O Sí. sea, no les sorprendió tampoco. Al principio sí, ¿eh? O sea, el primer viaje ese que hice, Sí, pensaba, tengo un hijo que es tranquilo, que no le gustan cosas. O sea, yo no soy el típico chaval que le gusta hacer locuras. Entonces no entendieron bien. Pero ya habían pasado 2, 3 años, entonces yo entiendo que ya me conocían mejor. mm, Y ahora muchas veces me pregunta la gente, pero ¿qué piensas tus padres? O yo, son los que más me apoyan. Mi hermana también. claro. Entonces, pues con eso también. Yo he visto a un compañero que ha llegado justo, antes me pasó en Ucrania, que llegó justo, que le habían dejado en el aeropuerto su madre y su novia llorando. Y estaba tocado. Tú le veías Ya. trabajando bien, o sea, no digo que no que estuviera encerrado en su habitación, pero no estaba del todo bien. Y dices, pues qué suerte, porque yo no puedo decidir cómo tienen que actuar Mm. mis familiares, ¿no? O mis amigos. Sí, yo creo que la familia muchas veces pues se lo traga, ¿no? Y también por no preocuparte o por no aumentar tu ansiedad, pues digamos que toman esa actitud, ¿no? Pero por dentro, evidentemente, pues tienen una preocupación y una ansiedad, ¿no? Bueno, intentar que no te pase nada. Es verdad lo que tú dices, que luego al final sales un día de marcha, haces una locura, bebes con el coche y a lo mejor, ¿sabes? Te matas. Quiere decir que en el riesgo del reportero hay un propósito también. Oye, es contar algo que el mundo tiene que saber, es intentar dar voz a gente que está atrapada en ese conflicto. Es decir, hay una razón, no es hago una locura porque sí. O sea, entonces vas
sin chaleco, sin casco, sin seguro, imagino tampoco. O sea, eh, De todas maneras, te diría, no hay seguros para la guerra. claro, que quién te asegura, claro. Porque al principio no había, pero cuando fueron pasando los meses, que Reporteros Sin Fronteras Internacional iba recomendando, oye, este tipo de seguro específico para reporteros de guerra, te leías la cláusula y ponía no cubre zonas de guerra de Ucrania. Ya, con lo Entonces, cual ¿qué no te- cubre? Sí, pagas un pastizal Gastroenteritis para o nada. Sí, sí, en Kiev. o lo que decía una leyenda también, ¿no? De uno de mis jefes en el mundo, me decía, ten cuidado porque, me decía siempre cuando estaba en conflictos, me decía, es más peligroso los pasteles del hotel que el frente, ¿sabes? Que te puedes... Muere más gente por gastroenteritis que por las balas, ¿no? Lo decía un poco para quitar la tensión, ¿eh? Era el gran Fernando Mújica, que fue un tipo increíble, que además fotógrafo, reportero, que cubrió la caída de Saigón en el 75 y luego muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, llegas a Ucrania, primera gran guerra, cuéntanos qué pasa, qué te encuentras. Bueno, y primero llegué a la frontera, estuve como un día y medio, dos, para cubrir un poco a los refugiados. Que ahí pasó una cosa curiosa, por cierto, que vi, yo creo, el último día a Pablo González. Anda, Sí, estaba en la estación de tren con el micro de la tele. recordemos que Pablo González luego fue un periodista al que detuvieron en Polonia, acusado de espiar para los rusos. Pasó tiempo en la cárcel. Bueno, Yo creo que poca duda en este caso. para ti no hay ninguna duda Yo, escuchando a la gente que sabe que ha estado en Rusia mucho tiempo, no hay mucha duda al respecto. de que espió para los rusos, estaba trabajando para los rusos. Tampoco es que hayamos hablar esto en el podcast, pero sí que todo el mundo que sabe mucho de Rusia, que ha trabajado en Rusia, grandes reporteros, y además varios, no uno, no dos, no tres, de este país, te lo dicen. Entonces yo creo que es gente a la que hay que escuchar. Sí, él lo niega, por supuesto, ¿no? O sea, no- Sí, pero Luego lo libera. nunca, sí, pero hizo un comentario de opinión cuando lo sacaron. Bueno, cuando sacaron no, al año de sacarlo, y no se defendió de ninguna acusación. Se puso una camiseta que ponía antifascista y dijo, bueno, que todo esto es un complot, pero no. Dijo, mira, esta acusación en la que dicen que estoy volando con un jefe del GRU en el mismo avión que él me ha comprado los tickets y tal, no ha dicho nada, ¿no? O un montón de ejemplos de estos que había. Entonces, bueno, a mí me pareció curioso porque a los pocos días anuncian, lo han detenido y yo, joder, pues si lo he visto, claro, yo, para mí era un tío que yo seguía en Twitter, que, o sea, digo desde ese punto de Sí, vista, tú ¿no? no tenías ninguna sospecha en ese... Bueno, sí que olía un poco raro, ¿eh? Te lo tengo que decir. Sí, Sí, porque había cambiado la narrativa de... Era una persona, ¿no? Pues de cercana al independentismo vasco, que allí pues la gente es pro independencia del Donbass, él tenía esta visión y era curioso que en el último año y algo él había cambiado un poco su lenguaje y su manera de hablar del conflicto o de la guerra, pues todavía no había empezado, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Y a mí, volviéndose más prorruso. no, al revés. Más, Bueno, no más pro-ucraniano, pero más gris. Y a mí me sorprendió, porque dices, en este momento te esperas lo contrario. claro, y entonces a lo mejor era una manera de cubrirse, No ¿no? tengo ni idea, Ya, pero es algo que te huele. Dices, "Mm". ¿por qué este cambio? Claro, y luego lo unes con lo siguiente. O sea, no digo que antes supieras que era un espía ni nada de esto, sino que te salta una alerta y cuando pasan los meses dices, mira, eh, interesante. Y luego lo liberan con un intercambio de prisioneros, Mm. que hay esa imagen en la que, bueno, lo reciben los Los rusos y rusos tal. y todos los que cambian los rusos eran espías, menos él. Claro, es un poco raro. Todos tenían tapaderas civiles en diferentes países. Mm, Esto de los reporteros convirtiéndose en espías, como yo he conocido otros casos y se ha hablado de mucha gente, pero realmente al final nunca sabías, ¿no? Pero siempre había como rumores de algún compañero que decías, bueno, esto es raro, ¿no? Cómo actúa y tal. Y, y claro, al estar los reporteros teniendo el acceso a mucha información y yendo a los sitios, tiene sentido, ¿no? Que alguien de los servicios de espionaje tenga un interés en contratar a reporteros. O sea, que no,
no es algo que a mí me choque. Debo decir que a mí nunca me han hecho una oferta. Oye, a lo mejor, ¿sabes? Si el dinero era bueno... A mí tampoco. Pero es curioso, te iba a decir que en Ucrania, justo por el acceso que hay, creo que el periodista que espíe, o sea, si hay un periodista espía, que entiendo que habrá, o sea, tiene que haberlo, tiene mucha información, ¿eh? Tú sabes dónde viven los militares, porque los militares no viven en bases militares, viven en este edificio, en este edificio, en este edificio. Sabes a qué hora cambian los turnos. Sabes si estás atento, porque igual el periodista de hotel, como tú dices, no tanto, pero si estás en el frente viviendo, como estamos unos cuantos, no españoles, sabes qué brigadas en concreto están, sabes el estado de esas brigadas. Oye, estos acaban de decir 50 nuevos, como les ataquen, están en Bragas. Em, ¿Sabes? O Sí, sea, creo que, yo pienso, si él... que un reportero es un espía muy efectivo, en el sentido de que, como dices tú, tienes acceso y si tú pasas esa información, en este caso a los rusos, pues, oye, puedes localizar un objetivo y puedes debilitar una defensa dando información concreta de lo que está pasando. Supongo que si tienes esa mentalidad puedes sacar incluso más cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a la posición militar con los drones o con un mortero, ellos tienen un sistema, una aplicación, las tienen en las tablets, que salen donde están ellos, todas las posiciones defensivas, todo. Tú puedes ver todo. Entonces, muchas cosas no las escribes y algunas ni las miras con mucha atención, porque dices, oye, a mí me da igual si en esta localidad hay 3X, una X o 0. Pero si tú te fijas, hay un montón de información que entiendo que la gente quiera tener cuidado, pero que no tienen. O sea, tú dices, oye, ¿a cuánto estamos de los rusos aquí? Cuando estaba en esa posición que hemos hablado al principio. Pues te saca el mapa y empiezas a ver todo. Pero todo lo que es interno, que no tiene acceso nunca a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, insisto, no sé yo el que la acuse, pero si lo era o si lo es de verdad, ¿no? Podría haber hecho mucho daño, porque entiendo que él sabría dónde mirar y qué mirar. O sea, un Pablo González dices que puede hacer mucho daño, ¿no? En este caso a Ucrania. Sí, y al revés también. Al revés. Volvamos a esos primeros momentos de la guerra en la que llegas, tu primera gran experiencia bélica, muy desprotegido. Tampoco entiendo, tienes un medio para quien escribir, o ya has acordado, porque aquí vamos a la vida del freelance, que es muy incierta, ¿no? Contactas con medios, ¿cómo haces para decir, oye, voy a empezar a trabajar? Tuve suerte. Creo que en la vida muchas veces pasan casualidades de estas pequeñas, ¿no? Pues el día antes del 25 de febrero, la guerra empieza el 24, el 25 me escribe un chico que trabaja en el Español, Íñigo Zulet, que es de mi pueblo. Anda. Sí, y me dice, y yo creo que era para algún tipo de buscar expertos o algo, ¿eh? Y me dice, oye, ¿tú has estado en Ucrania? No sé quién me preguntó, y le dije, sí, pero mira, estoy haciendo la mochila, si no te importa, te escribo mañana. Y me dijo, ¿la mochila para qué? Para Ucrania. Entonces, noté que algo me dijo, noté algo que dije, uy. Entonces llegaba a Madrid y me dice, ¿puedes tener una llamada ahora? 26 de febrero, por la mañana. Y yo, sí. Entonces me llama el jefe internacional, creo que fue, o el subdirector, no me acuerdo quién fue en ese momento. Me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo, claro. Qué bueno. Sí. Sí, así fue. O sea, fue casualidad pura y dura. Entonces ya fui con esto de, vale, puedo... Sí, mi trabajo tengo ya un sitio donde venderlo, ¿no? Eso es. Supongo que a la pieza. Sí, eso es. Que es el trabajo freelance, de cobrar por artículo y te lo tienes que currar y demás. Y en aquel momento tú fuiste como yo de los que pensó, esto va a durar 3 días, y lo que pensó Putin también. Dice, en 3 días está acabado. No, pero seguramente estaba equivocado. Porque yo había estado en 2019 en el Donbass y tuve suerte porque conocía a una serie de chicos ucranianos. Uno había combatido en una batalla muy importante que hubo en la guerra del Donbass, ¿no? Y hablé con él y él siempre me dijo, mira, esto puede pasar, esto no. Y él me decía, no caerá de golpe, salvo, no sé, un colapso masivo, pero que no encajaba con la narrativa oficial que había en los medios, porque la gente no conocía la fuerza real de Ucrania. Pero Rusia no lo hizo tan mal al principio. Y si hubiera caído el aeropuerto de Gostomel, que está cerca de Kiev,
yo creo verdaderamente que hubiera caído la capital. Esto lo leí hace poco, no sé dónde, un gran reportaje sobre esa batalla del aeropuerto y cómo estuvieron a punto de controlarlo. Fue también suerte, bueno, Sí, los ucranianos también hicieron las cosas bien, ¿no? Pero es verdad que una pequeña batalla podía haber decidido y haber inclinado la balanza hacia los rusos, ¿no? y esto lo aprendí meses después, porque al principio había poca información, entonces yo pensaba que iban a aguantar, pero estaba equivocado. O sea, si hubiera caído el aeropuerto, hubiera caído Kiev, quizás hubiera habido, yo qué sé, en el oeste del país un gobierno o lo que fuera, pero te estaban entrando por el sur, te estaban entrando por el este, por el norte. La situación hubiera sido muy complicada de sostener. Mm. Trabajas un tiempo para el español, pero claro, normalmente a los conflictos uno va y viene, ¿no? En mi caso, Afganistán, 11 años, pues yo iba y volvía constantemente. Pero hay un momento en el que tú decides quedarte. Sí, es más o menos el 2023, cuando ¿Y, empieza el y 2023. por qué decides quedarte? Había dos motivos. El principal, que era el que me había llevado en parte allí, es, vale, creo que puedo ser útil. Conozco el país, he trabajado ahí, tengo buenos contactos, me gusta, o sea, haya experimentado lo que ha pasado, me gusta lo que hago, pero en el verano del primer año de la guerra, a mí me ofrecieron hacer un proyecto de un documental con una exposición de fotos, etcétera, sobre otro país. Y dije, vale, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos hacia adelante. Entonces, yo en el otoño de 2022 le digo al español, mira, eh, me voy a marchar un año, me gustaría ir a Ucrania igual un par de veces al año, pero no voy a poder estar en Ucrania pues como estaba hasta ahora, en plan 100 días seguidos, luego otros 2 meses, tal. Entonces, busca a alguien, llamo a un cámara que admiro mucho, que es Jaime Alecos, para hacer este documental, le lío la cabeza. Esto me llega por vía universidad, o sea que estaba todo más o menos hecho, ¿no? Y empiezo el último viaje a Ucrania en noviembre-diciembre de 2022, antes de un año fuera de Ucrania. Mm. Y cuando volvíamos de un día más muy complicado en Bakhmut, me llega un mensaje de se ha caído el proyecto. Y yo de repente digo, no tengo medio, o sea, no tengo proyecto para el año que tenía. He dicho al medio, oye, hasta luego, Búscate a alguien. búscate a alguien hace 2 meses. O sea, que ya habían buscado. Ya habían Sí, encontrado sí, a o sea, alguien. ni llamarles porque digo, a ver, no tiene sentido. Sí. ¿Qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hago ahora? Entonces estaba en Ucrania. La guerra había cambiado mucho porque hasta entonces te podías ir con soldados muy fácil, te montabas en su coche, pero ya se estaba estabilizando los frentes, Ucrania se había posicionado bien, habían hecho 2 contraofensivas, la guerra había cambiado Mm. y ya no podías irte por la calle y subirte a un coche. En muchas ciudades ya había vida normal y dije, vale, necesito yo un coche para establecerme. Digo, oye, si voy a establecerme, ¿qué necesito? ¿Una casa? No, un coche. Porque Y te compras un coche de entonces salí a segunda mano. Polonia y me compré un coche, ¿Y qué coche te compraste? un Renault Talia rojo, es como un Clio con culo, rojo del año 2004, ¿Qué te cuesta? 390 euros. No, Sí, sí, sin frenos. sin frenos. Claro, Eso, yo estaba pelado de pasta. ya, estabas pelado de pasta y claro, con este coche sin frenos de 390 euros te quieres ir a cubrir la guerra. Claro, tenía la suerte de que mi hermana vivía en Polonia y entonces me ayudó a buscar un par de coches y no había manera, ¿no? En dealers que vienen ahí un montón de coches, todo es tan fatal. Y el último día que me di de plazo, me sale un anuncio de bueno, no sabía quién era, luego le conocí, un profesor de universidad que vendía un coche. Y dije, mira, última bala, si no me vuelvo a casa y no sé qué iba a hacer. Y fui a la casa de este señor, un señor de 50 y pico años, súper majo, me dice, mira, es mi coche, lo he cuidado, no lo quiero vender a un dealer, es único dueño, lo único, los frenos no funcionan muy bien, pruébalo. No sé si es que tienen aire, que no funcionan nada, no tengo ni idea, es decir, no sé nada de coches. O sea, yo llamo a mi amigo Pablo, que es un friki de los coches, en el buen sentido, y le digo, Pablo, a ver, suena así, ¿qué hago? Y me dice, tú, júgatela, a una mala, los purgas, Sí, son 390 euros. eso. Problema, el seguro se acaba en 2 días. Entonces digo, vale, tengo que cruzar la frontera, porque ahí ya da igual. Y entonces, pues con a 80 por hora, bueno, salgo de la casa de este señor ya con el coche para ir a Ucrania, lloviendo, y primer semáforo, el coche, y me paso el semáforo Sin frenos, sin claro. frenar, claro, y yo, buah, esto, me quedan 500 kilómetros para cruzar la frontera.
Y luego hasta el frente otros 1000 kilómetros. O sea, no era tan viable como en mi cabeza parecía. Entonces, a 80 por hora crucé. En Leópolis llamé a un amigo, le dije, oye, ¿conoces un taller que me pueda mirar el coche bien? Y me dijo, sí, un taller de militares, te lo van a hacer a buen precio. Lo primero que me preguntó el tío fue, ¿esto lo vas a llevar a Europa de nuevo? No, vale. No sé qué hizo. Mi coche está relativamente mejor. Y entonces ahí Y ahí ha habido una relación tuya con ese coche, porque luego te ha acompañado todavía sigue. y sigue contigo y has ido al frente con el coche y te has movido por la guerra y demás, ¿no? Pero es curioso que al final las cosas ocurren por cosas pequeñas, ocurren cosas grandes. Es decir, si ese señor no te llega a haber vendido el coche o no encuentras ese anuncio en el último momento, a lo mejor te has vuelto a España. Muy probablemente. O sea, yo siempre, una vez que me llaman a la universidad, ¿no? Para hablar con algunos alumnos, les digo, o sea, suerte. O sea, yo no digo, mira, soy buen. No, no, esto fue pura suerte, pero tienes que ir. O sea, tienes que estar mirando hasta las 12 de la noche de la web, tienes que Sí. presentarte en casa de este señor, oye, vamos a darle una oportunidad. Pues la suerte que tienes un amigo que sabe de coches. Sí, eh, o sea, la suerte al final o la inspiración te tiene que pillar trabajando. O sea, pero todo el mundo puede trabajar, ¿no? Es un sí, poco la idea de. sí, bueno, y también la determinación de seguir intentando las cosas, ¿no?